Imagínate que de joven eras un revolucionario convencido. Te tatuaste "Muerte a los Reyes" en el brazo y 40 años después te morís siendo rey. Eso le pasó a este tipo. Su nombre era Jean-Baptiste Bernadotte. Había nacido en 1763 en Francia, en una familia muy lejos de la realeza. Su papá era fiscal y lo mandaron a estudiar Derecho, pero él agarró y se fue al ejército. Hasta ahí todo normal, nada raro, pero lo que vino después es bastante más difícil de explicar. Bernadotte le agarró el ritmo a la Revolución Francesa enseguida. Era joven, ambicioso y claramente compraba todo el paquete ideológico, porque en algún momento de su juventud decidió tatuarse en el brazo un gorro frigio con la frase "Mort au roi", "Muerte a los Reyes". El hombre de dudas no tenía. El ejército le sentó bien, tenía talento, ascendió rápido, y cuando llegó la era napoleónica ya era un militar con bastante reputación. Napoleón lo notó, lo fue subiendo de rango y terminó nombrándolo mariscal de Francia, uno de los 18 que tuvo en toda su carrera, así que no era poca cosa. Y ahí empieza la parte rara. En 1810, Suecia tenía un problema, o unos cuantos, porque el rey Carlos XIII no tenía heredero. Estaba bastante enfermo y alguien lo tenía que suceder. El príncipe heredero había muerto en circunstancias bastante sospechosas. Y la corona sueca venía de una historia previa que tampoco era precisamente tranquila. Todos estos detalles, como quién fue acusado de matar al heredero y cómo terminó, están en otro video que les dejo en la descripción. Pero eso es otra historia. El tema es que Suecia se quedó sin heredero. Y acá entra en juego algo que había pasado unos años antes. En 1806, durante una campaña militar en la ciudad de Lübeck, los franceses tomaron la ciudad y empezaron a saquearla. Bernadotte frenó a sus propios soldados, puso orden y de paso trató con bastante consideración a los más de 1000 prisioneros suecos que habían capturado. Les permitió volver a su país y los suecos volvieron a casa contando eso. Por esta situación, en Suecia, Bernadotte adquirió fama de tipo honesto y justo. Y esa fama 4 años después lo cambió todo. Porque volviendo a 1810, un oficial llamado Morner, que había sido enviado por el rey Carlos XIII a Francia para anunciar esto que comentaba de la muerte del príncipe heredero y demás, decidió, por su cuenta y sin consultar a nadie, ofrecerle el trono a Bernadotte. Así. Lo que no es menor igual es que Morner era hijo de uno de los oficiales suecos que habían estado presos en Lübeck. Bernadotte le había hecho un favor a su papá y su hijo se lo devolvía ofreciéndole el reino. Igual cuando Morner volvió a Suecia lo arrestaron por insubordinación. Pero la candidatura ya estaba lanzada y encima fue ganando adeptos por esta fama que comentamos que tenía Bernadotte hasta llegar a convencer al propio rey de Suecia. A Napoleón esto al principio le pareció ridículo y se rió, pero después lo pensó mejor y le pareció un negocio redondo porque se sacaba de encima a un militar que le daba dolores de cabeza, que iba adquiriendo poder, que tenía una cierta reputación y de paso ponía a un aliado en el trono de Suecia. El plan era perfecto, en teoría. Lo que Napoleón no calculó es que Bernadotte se tomó el trabajo muy en serio. Adoptó el nombre de Karl Johan, se convirtió al luteranismo, tal como lo pedía la ley sueca, y asumió el gobierno con bastante más independencia de la que Napoleón esperaba. Tanto que cuando llegó el momento de elegir bando, Bernadotte se unió a la coalición que peleaba contra Napoleón, y encima, en 1813, incorporó Noruega a la corona de Suecia. En 1818 murió Carlos XIII y Bernadotte fue coronado rey de Suecia y Noruega como Karl XIV Johan. El tipo que tenía tatuado "Muerte a los Reyes" gobernó 2 países durante más de 26 años. La dinastía que él fundó sigue siendo la Casa Real de Suecia hasta el día de hoy. Y hay un detalle más que completa bastante bien el cuadro. Nunca aprendió sueco, ni tampoco noruego. Gobernó 2 países escandinavos hablando únicamente francés, hasta el día que murió. Ese día fue el 8 de marzo de 1844, cuando tenía 81 años.
Al preparar su cuerpo para el funeral, los encargados encontraron el tatuaje, Moro Roi, ahí, en el brazo del rey. Sus médicos ya lo sabían desde antes, pero él les había hecho jurar silencio. Sus últimas palabras, que pronunció en francés, fueron: «Nadie ha tenido una carrera en la vida como la mía». Y es difícil no darle la razón. Si quieren seguir por acá, en pantalla les dejo otros videos que les podrían gustar. Y la próxima vez que sientan que no están del todo preparados para algo o que no encajan del todo en el lugar donde están, acuérdense de este señor. Gobernó 2 países durante 26 años sin ser de la realeza ni hablar ninguno de los 2 idiomas. Manden ese currículum, pidan ese ascenso, que la idoneidad es relativa.